Ok, hay researchers del mundo, yo soy Joe García, ingeniero investigador, y hoy le damos vida a nuestros jefestos. Así es, por fin hemos llegado al tercer vídeo de esta serie. Vamos a darle vida a nuestra Prusa i3 Jefestos y a conectar toda la electrónica. Les recuerdo que esta impresora venía con una electrónica, un Arduino Mega y un shield de conexionados RAMS 1.4. En mi caso se me fastidió el RAMS 1.4 que traía de serie de BQ y tengo instalado un clon chino. Además les voy a explicar con mucho detalle algo que me han preguntado bastante mientras he ido colgando estos vídeos, y es cómo voy a utilizar el extrusor original. El diagrama de conexiones es el que estamos viendo en pantalla, el que nos trae la de serie BQ, pero vamos a hacer dos modificaciones. Una de las modificaciones que tenemos que hacer en la electrónica es la adaptación a nuestro autolevel. Para ello vamos a utilizar la conexión donde tendría que ir el final de carrera de nuestro eje Z. Pero tenemos un problema. El modelo de sensor capacitivo que hemos utilizado trabaja con una tensión entre 6 y 36 voltios. En nuestro caso la fuente de alimentación es de 12 voltios, por lo tanto si nosotros alimentamos con 12 voltios este sensor, la salida que da la señal como que estamos llegando a la distancia adecuada va a ser de 12 voltios y nuestra placa podría quemarse. Entonces vamos a utilizar un divisor de tensión para adaptar esta señal de salida a 5 voltios. Para ello utilizaremos el diagrama que estamos viendo en pantalla y que es muy sencillo, solamente necesita dos resistencias, las cuales se pueden calcular, pero es muy fácil en internet encontrar calculadoras automáticas y de esta forma nos aseguramos de que la salida va a ser la correcta. En mi caso he utilizado una resistencia de 100 kΩ y otra resistencia de 150 kΩ, dándome una salida de 6 voltios. En mi caso, para soldar las resistencias y que todo quede bien sujeto, decidí utilizar una placa multiperforada, que es esta que vemos en pantalla. El circuito, como ven, es muy sencillo, solamente son dos resistencias colocadas en puente, y yo he utilizado una salida de pines DuPont hembra para poder conectarlos a la placa Arduino de forma más fácil. Además, por el otro lado, tiene una clema para poder conectar directamente nuestro sensor. Si estamos utilizando toda la electrónica de serie de BQ, la toma de 12 voltios vamos a tener que utilizarla puenteando la entrada, es decir, conectarlo directamente a la fuente. En mi caso, como estoy utilizando una RAM diferente, ya directamente tengo dos pines que me dan 12 voltios. De esta forma solo tengo que conectar el positivo de los 12 voltios a este pin y el negativo y la conexión de 5 voltios en donde tendrían que ir los 5 voltios y el negativo de nuestro eje Z. Así que vamos a conectarlo todo y a ver si funciona. Comenzaremos pasando los cables a través de las cadenetas que trae de serie la impresora. En mi caso, la impresora es de los primeros modelos que trajeron de Jefestos y esta, aunque podemos pasar los cables a través, no podemos levantar las placas que traía cada eslabón en los últimos modelos que se vendieron de esta impresora. Como sabemos, son dos cadenetas, pero yo ya tengo pasados los cables que vienen del cabezal por la primera cadeneta y he dejado la segunda para hacerlo juntos. Por la primera cadeneta tenemos que recordar y tener claro que deben pasar el cable del calefactor, del ventilador del extrusor, del termistor y nuestro sensor inductivo. Pero por esta segunda cadeneta, además de estos cables que vienen de la primera, tenemos que pasar otros dos. El del final de carrera del eje X y el del motor de este mismo eje. Una vez colocados los cables y las cadenetas en su posición, quedan como vemos en pantalla. Aquí hay un error con respecto a las cosas que comenté en el primer vídeo, así que si lo encuentran, díganlo en los comentarios. A estas alturas, algunos se habrán dado cuenta de que me faltan dos cosas importantes por conectar. Primero, el motor del extrusor y después el ventilador de capa. Para conectar estas piezas he tenido que hacer unas adaptaciones interesantes. Así que vamos a ver estas piezas que he diseñado y después lo conectamos todo. Este es el extrusor de serie de los Jefestos. Para poder montarlo nosotros nos quedaremos solamente en un principio con la parte del extrusor, eliminando el hot end y el motor. Una vez lo tenemos libre, lo primero que hacemos es ponerle un conector, un raccord de neumática de 6 milímetros. En este caso creo que viene con rosca de métrica 5
por lo que podremos apretarlo bastante bien. He diseñado esta pieza con el fin de poder fijarla en la madera y debemos colocarla teniendo en cuenta que coincidan todos los huecos. Aquí debería ir un tubo de teflón de 4 milímetros, pero vemos que es demasiado pequeño. Por lo tanto, vamos a hacerle una adaptación con un tubo de neumática de 6 milímetros, ya que coincide su interior con el diámetro interior con el diámetro exterior de nuestro tubo de teflón blanco. Solo tenemos que introducirlo y cortar a ras. Ahora podremos atornillar nuestra pieza base con los tornillos que traía de serie para fijar el extrusor. Ahora, antes de poner el motor, tendríamos que fijar nuestra pieza blanca a la mesa. Como aquí estamos haciendo un ejemplo, solamente he colocado los tornillos para visualizar cómo sería la fijación. Y ya directamente podríamos atornillar a nuestro extrusor el motor que también traía de serie nuestros efectos. Pero esto no queda aquí. Además tenemos que añadir la ventilación de capa. Y en nuestro caso vamos a añadir una toma de filamento en la parte frontal de la impresora. Para ello he diseñado esta pieza que estamos viendo ahora. En ella podremos fijar fácilmente nuestro ventilador de capa, que es el mismo que traía de serie la impresora. Además instalaremos un pasamuros neumático de 4 milímetros. Una vez instalado esta pieza frontal junto con el extrusor en la parte alta del tablero, podremos conectar directamente nuestro sistema de guiado del filamento, quedando como vemos en pantalla. Bueno, después de todo el lío de cables que nos hemos pegado y ya tenemos todo instalado, toca la parte más complicada, que es la configuración de la electrónica. Nos vamos a ir a Marlin, en este caso creo que es la versión 1.1.9, que ya cambia algunas cosas y vamos a tener que configurar sobre todo el autolevel. El resto de parámetros ya presupongo que, como venimos de la impresora funcionando sin haber actualizado, pues ya está bien configurado, ¿vale? Así que vamos con el primer programa, que sería el IDE de Arduino, y a ver qué parámetros hay que ir tocando. Lo primero que vamos a hacer, por seguridad y porque lo vamos a necesitar más tarde, va a ser activar la EEPROM. Esto es que cuando nosotros hagamos algún cambio a base de G-code, después podamos memorizarlo con el comando M500. Y se quede ya memorizado en la placa sin tener que estar yendo a Marlin cada vez que queramos actualizar ese dato. Entonces abrimos nuestro Marlin y vamos a buscar la pestaña Configuración. Dentro de esta pestaña vamos a buscar EEPROM. Y dentro de EEPROM, el EEPROM Setting y el EEPROM Chit Chat. No sé qué significan el Chit Chat, pero tenemos que tener los dos comandos activos. Para eso, esto de serie viene con la doble barrita, que esto lo que hace es desactivar el comando. Y nosotros simplemente borrando las dos barras, ya tenemos el comando activado. Lo siguiente que vamos a hacer es algo que cuando yo lo configuré me dio un montón de dolores de cabeza. A ver, nosotros hemos conectado el autolevel al final de carrera. Y el final de carrera, cuando utilizamos switches normales, tenemos una pequeña resistencia que elimina un poco el ruido electrónico que tiene la impresora mientras trabaja. Estas resistencias pueden estar dentro del propio Arduino, que tiene unas pequeñas resistencias pull-up, o la otra opción es que nuestro propio switch tenga una plaquita electrónica y la resistencia la tenga ahí. En nuestro caso, tanto los switches como el autolevel tienen ya su propia resistencia, por lo que hay que desactivarla. Yo estuve como 2 días intentando que detectara la señal, que mi Arduino detectara la señal del autolevel, hasta que me di cuenta de este problema, y es que estaba poniéndole una resistencia y al poner la resistencia ya no detectaba la señal. Pues hay que decirle a Arduino que no lea esta resistencia, y esto lo hacemos de la siguiente forma. Nos vamos a la sección en Stop Setting y dentro de esta sección aquí esto viene de serie activado de esta forma, ¿vale? Esto es que activa todas las pull-ups de la propia placa. Si nosotros lo quitamos y nos vamos a este apartado, lo que vamos a hacer es definir cada uno de esos finales de carrera si va a tener o no resistencia propia. En mi caso, como ya he dicho, los efectos vienen con unas placas electrónicas en el lugar de los switches, de los finales de carrera,
Por lo tanto, ya todos nuestros finales de carreras tienen sus propias resistencias y ya no nos va a hacer falta que utilicemos la de Arduino. Por lo tanto, desactivamos todas. Y ahora sí, ya con esto vamos a pasar a la configuración del autolevel. El primer punto donde vamos a ir será al darnos un poco de seguridad, ¿vale? Buscamos dentro de esta misma página ZSafe Homing. Este comando de aquí. Este comando lo que hace es establecer unos parámetros de seguridad para que baje hasta cierto punto cuando está haciendo el autolevel, y de esta forma nunca va a estar en una coordenada que se vaya a estropear. Lo que hace es que la medición del Z siempre la haga aproximadamente a la mitad de nuestra cama. Esto suele venir desactivado y nosotros simplemente lo activamos. Esto va a marcar las velocidades de homing, que en este caso vienen así, aunque yo la de bajada la voy a dejar en 6. Ahora debemos utilizar algún generador de comandos de G-code y yo suelo utilizar el Repetier Host o el del Simplify. En este caso voy a utilizar el de Repetier porque es con el que más estoy acostumbrado a trabajar. Ya con nuestra impresora conectada, lo primero que vamos a hacer es mandarle un auto homing. Como ven, la mía ya lo está haciendo, hace falta ponerle un poquito de aceite al lucillo, pero yo lo estoy haciendo sin mirar, porque ya lo he hecho varias veces. Les recomiendo que siempre que hagan estas acciones la primera vez, lo hagan cerca del interruptor o de alguna forma de apagar rápidamente la máquina, porque siempre puede fallar algo. Una vez tenemos ya todos los parámetros de seguridad colocados, tenemos que hacer dos mediciones en lo que es nuestra impresora. La impresora tiene una cosa que se conoce como desfase, es decir, nosotros tenemos un área de impresión, que es donde tenemos nuestra cama, pero además tenemos un área de movimiento, que es allí donde se ponen, al ser cartesiana, en 0 cuando tocan los 3 finales de carrera. Y ese sería nuestro 0 de máquina, por así decirlo. Y después tenemos otro 0 que es en la esquina donde empieza nuestra superficie de impresión. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son estas medidas, estas longitudes. Además, como nosotros vamos a utilizar autolevel, tenemos que tener claras otras dos medidas. La primera de ellas es la posición X e Y de nuestro sensor con respecto a nuestro extrusor. Y la segunda medida es desde nuestro extrusor hasta el borde de la cama. Una vez tenemos esto claro, abrimos algún programa que nos sirva para manejar manualmente la impresora. En mi caso utilizo Repetier Host. Conectamos la impresora y la conectamos al programa. Con los comandos manuales le pedimos que haga un home en X y en Y. Y de esta forma ya tendríamos colocado nuestro extrusor en el punto más extremo de la máquina. Una vez tenemos esto claro es cuando tenemos que pasar a hacer las mediciones de los puntos que habíamos hablado antes, y es cuando empezamos a trastear el firmware de Marlin. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a el Z-Proof opción. Como nuestro sensor está conectado al mismo pin que el final de carrera, tenemos que descomentar esta línea. De esta forma utilizaremos este pin como sensor de nuestro final de carrera. Puesto que vamos a utilizar un sensor fijo, no es de estos que se mueven con un servo, ni es un bellet out, ni ninguno de estos, necesitamos actuar un tipo de prueba. El tipo de prueba en este caso es un fixed mounted, por lo tanto tenemos que descomentar también esta línea. Seguimos bajando y nos encontramos con estas tres líneas de aquí. Estas tres líneas van a marcar lo que les decía antes, el desfase que hay entre el sensor y el extrusor. De esta forma la máquina va a saber cuándo, no solo en qué posición está el extrusor, sino en base a esta medida, en qué posición está el sensor. En nuestro caso estaba situado a 33 milímetros hacia la derecha y 15 milímetros en la dirección del eje Y positivo. Y vamos a dejar por ahora el offset del Z para regularlo más tarde. Bien, si seguimos bajando llegamos a la sección de bed leveling, en la que tenemos que elegir primero qué tipo de nivelación vamos a realizar. Se pueden leer todo esto, o yo ya les digo que en mi caso utilizo el bed leveling linear. Simplemente lo que hace es una malla de puntos y va bajando y midiendo la distancia a la que está la cama. Por lo pronto este es el sistema que he utilizado, no utilizo muchos puntos tampoco, sino una malla de 4×4, y con esto los resultados que me ha dado han sido buenos. Precisamente un poco más abajo tenemos que decirle el número de puntos, como va a ser una malla cuadrada, el número de puntos que vamos a hacer en la dirección del eje X. En mi caso ya les digo son 4, que sería esta sección de aquí.
Y lo que te dice aquí abajo es simplemente que va a ser el número máximo de Y como de X. Y además le vamos a dar unas medidas. Las medidas son las posiciones en donde están los extremos, digamos, de la malla. Nosotros le marcamos las 4 esquinas y ya él se encarga, si le ponemos más puntos o lo que sea, de ir midiendo cuáles son las coordenadas de cada uno de los puntos. Y ya con esto tendríamos completa la configuración de nuestro Marlin, ¿vale? Ahora compilarlo y subirlo a nuestra impresora y empezar con la parte más importante, que sería el cálculo del offset. De esta forma utilizaremos el sensor para hacer unas mediciones, pero en todo caso la impresora sabría a qué distancia está esa detección de nuestra boquilla real y nos garantizaría la altura de capa. Bien, ya con nuestro Marlin cargado, vamos a nuestra ventana de comandos para poder ir introduciendo G-codes, y de esta forma, a través de G-codes, vamos a configurar el offset del Z. Para este punto era para lo que tenía importancia el haber configurado la posibilidad de grabar en EEPROM. Lo primero que tenemos que hacer es hacerle un home general para que vaya a home en las 3 direcciones. Una vez tengamos este home hecho, vamos a utilizar el comando M211 S0 para eliminar las limitaciones para bajar por debajo de lo que sería el 0, que es una limitación que trae de seguridad el Marlin, pero en este caso tenemos que desactivarla. Y con el comando M851 Z0 vamos a establecer esta medida como la Z0. Debemos tener claro una cosa, de forma predefinida el Marlin trae que cuando hace el homing en Z se eleva 10 milímetros. Por lo tanto, ahora mismo estaríamos en Z10,10 como se ve aquí, y les acabamos de decir al programa que este es nuestro 0, y además lo vamos a memorizar en la EEPROM. Y vamos a empezar a ajustar nuestra impresora como lo hemos hecho siempre a la hora de nivelar, pero solo en este punto. Con un folio vamos a empezar a bajar hasta que el folio raspe pero no se quede trabado. Les recomiendo que esta acción la hagan con el extrusor en caliente, ya que así evitamos los errores por dilatación. Ya con la temperatura del hot end a una temperatura aproximada a la que solemos imprimir, en mi caso PLA sobre los 200 grados, empezamos a bajar el extrusor. Ya vemos que está en Z10,10 y a simple vista se puede ver que está bastante alto, entonces yo le voy a dar una bajada rápida. Entonces yo voy a ir haciendo bajadas de 1 milímetro. Ya empiezo a notar cómo va haciendo algo de fricción el hot end. Nos puede pasar que si estamos utilizando este tipo de controladores, el propio controlador no te deje bajar del Z0. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando desde la propia impresora. Ya hemos llegado hasta el punto en el que el folio roza correctamente y de forma manual le he bajado hasta menos 0,3. Ya habíamos dicho antes que el extrusor estaba situado en 10,01 y que 10 de esos 10,01 eran porque lo subía por encima del 0 de forma predefinida en el Marlin cuando hace un homing. Entonces, ahora vamos a establecerle el nuevo Z-offset. En total, desde el 0 hay un desplazamiento de 0,4. Por lo tanto, tenemos que escribir M851 Z menos 0,40. Esto establece la nueva medida del offset y ahora tenemos que memorizarlo. Y de esta forma, aunque la impresora se apague, no tenemos que volver a hacer el nuevo cálculo del offset. Y se podrá autonivelar cada vez que imprimamos. Hacemos un nuevo homing en Z para ver cómo queda. Ya ahora lo único que nos quedaría sería en cada uno de nuestros laminadores hacer una configuración para que después del G28, que es que haga el homing en todos los ejes, haga siempre antes de cada impresión un G29. De esta forma hará la nivelación de la cama y siempre tendremos una primera capa digna de... Y con esto ya tenemos nuestra impresora totalmente funcionando y con el autolevel instalado, la gran novedad de esta modificación. Así que nada, si les ha gustado todas estas modificaciones o si tienen ideas para alguna modificación más, pónganlo en los comentarios. Sin más, me despido y los emplazo hasta el próximo vídeo.